estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hermanos, solamente a modo de recordatorio, la semana pasada estuvimos haciendo una invitación urgente, y para los hermanos que no vinieron, usted puede ver ahí en YouTube la predicación del domingo. Una invitación urgente.
pero quedó un extracto de esa predicación con la cual voy a empezar. Y con eso haremos un nexo para el mensaje de hoy en esta mañana. La última parte, en el punto número 3 de la semana pasada, en esta invitación urgente, hablamos de debíamos considerarnos los unos a los otros. Estábamos hablando de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, en esta última parte de la predicación de la semana pasada, tercer punto. Hablamos de que debíamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, lo dice el mismo texto. Y en la segunda parte dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos. Dice el versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Recordar el contexto, a quién va dirigida la carta. Quiere decir que habían creyentes en la iglesia que se le estaba generando ¿qué cosa? ¿Qué lee usted ahí? Una costumbre, el no venir a la iglesia, el no congregarse. Por eso él dice a los otros hermanos que tienen el hábito de congregarse, les dice, no dejen de congregarse como los otros que tienen la costumbre ya de no hacerlo, ¿no? Eso es lo que les dice. Si no, dice el pasaje, que debemos mantenernos firmes. Fíjese que las personas más santas y más comprometidas con Dios que yo he conocido, las he encontrado dentro de la iglesia, no fuera de ella. ¿Cuál ha sido su experiencia? Las personas más santas, más dedicadas, más consagradas a Dios y a su prójimo, las he encontrado dentro de la comunidad de fe, no afuera de la congregación. No sé cuál es su experiencia. Y nosotros, en lugar de seguir el ejemplo de los que se alejan de la comunidad de fe, debemos congregarnos, estimularnos, animarlos unos a los otros y felicitar a tantos hermanos esforzados que son un ejemplo para nosotros. Aquí en esta mañana hay un retrato de hermanos muy esforzados que vienen a la casa de Dios, especialmente nuestros hermanos adultos mayores. Ellos se preparan, yo creo que el día antes para poder venir a la casa de Dios. Me imagino que piensan hasta qué se van a poner el día antes. Las dificultades que algunos tienen para poder levantarse, por ejemplo, el poder vestirse, el poder trasladarse a la casa de Dios, son un tremendo ejemplo para nosotros, nuestros hermanos. A veces no vienen bien del todo, pero sí asisten a la casa de Dios. Un hermano recién adulto mayor me decía, la semana pasada no pudo venir, y me decía, me sentía tan mal por no poder venir a la casa de Dios. Quisiéramos que nosotros sintiéramos ese espíritu también que nos amonesta cuando podemos hacerlo y no lo hacemos. Versículo 25 dice, no dejen de congregarse como aquellos que tienen la costumbre de no hacerlo. Si usted tuvo alguna mala experiencia en alguna iglesia y se fue de ella,
y ahora no desea congregarse en ninguna parte, pues en ese momento, cuando sufrió una mala experiencia, era el momento de poner en práctica lo que dice el versículo 23. Manténganse firmes, sin fluctuar. Ahí en ese momento había que poner firme la fe. O por último, si no se congrega en alguna iglesia por la falla de las personas, congréguese, porque a lo mejor con su llegada esa iglesia mejorará las fallas. No deje de congregarse. Si hay personas que tienen la intención de congregarse porque verán la predicación por YouTube después, y me dirijo a ellas, si tienen la intención de congregarse, y quiero decirle a estas personas, pero también a usted, que está recién empezando a congregarse, que justo el día domingo, cuando usted se prepara para venir a la casa de Dios, no va a faltar cualquier cosa, cualquier obstáculo. Va a haber un impedimento. ¿No suele ocurrir? Recién me decía un hermano, se estaban preparando todos en casa para venir a congregarse, pero de pronto desistieron de hacerlo. El enemigo siempre va a poner trabas, impedimentos, obstáculos. Justo en la hora de venir al templo va a pasar algo, va a ocurrir algo. Las personas que están recién empezando el Evangelio, eso tienen que saberlo. Algunos se enojan, otros, justo va a venir el maestro a hacer algún arreglo, alguna reparación. Justo se rompió una llave o algo va a ocurrir. Tienen que saberlo. El enemigo llegará con su agenda de última hora para que usted no asista y se ocupe en aquellas cosas, entre comillas, urgentes, según el enemigo, y que usted no puede desatender en ese momento. ¿Qué hará entonces? Por lo tanto, tenemos que prepararnos en oración cada vez que vengamos a la casa de Dios, porque va a haber algún impedimento. ¿Sabe usted por qué Pedro y Juan dejaron de congregarse en la Biblia? La palabra de Dios dice que ellos dejaron de congregarse. ¿Y sabe por qué? Porque estaban presos por causa del Evangelio y no pudieron congregarse. Pero dice la Biblia, por ejemplo en Hechos capítulo 4, versículo 23, que cuando ellos fueron liberados, ¿para dónde cree que usted se fueron? El primer lugar donde ellos se fueron fue a congregarse. Estuvieron presos, privados de libertad. Y el primer lugar donde ellos fueron a visitar, dice, y vinieron a los suyos. Dice Hechos 4:23. ¿Y quiénes son los suyos? Sus hermanos en la fe. A congregarse. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro cuando fue liberado? Fue al culto de oración. Ahí estaban orando las hermanas y él golpeó la puerta. Estaban orando por su liberación. Y cuando abrió la puerta, Rode no podía creer lo que había sido Pedro, dice la Biblia. Entró adentro a avisar de que estaba Pedro en la puerta y bueno, ¿por qué no lo hiciste entrar? Estaba tan perturbada, no creía en ese milagro. Pedro, cuando fue liberado, al primer lugar donde fue a la iglesia, a la reunión de oración. Hermanos, ¿y qué fue lo primero que hizo Jesús cuando resucitó? ¿A dónde fue? ¿A quién? Las apariciones, ¿cierto? Lo primero que hizo Jesús en su resurrección fue confirmar la fe de los discípulos. Por eso, si el congregarnos no nos atrae como un imán, si el querer asistir a la congregación no nos atrae, no nos impulsa, debiéramos examinar nuestra vida espiritual.
El congregarnos debe ser como un imán, como un deseo que sintamos. Un varón que se conectó conmigo, no sé cómo consiguió mi teléfono por WhatsApp, me decía: vengo del sur, no conozco ninguna iglesia, pero tengo un tremendo deseo de congregarme, de asistir a una comunidad de fe, porque así me enseñaron. Solo unidos podemos preservar la fe y el testimonio. Los creyentes que dejan de congregarse en su mayoría le abren la puerta al desánimo, al desaliento, a la frialdad espiritual. Dejan de ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Se vuelven egocentristas, piensan en sus propios problemas, en sus propias necesidades, en vez de estimular al amor a los demás y a las buenas obras. Los que dejan de congregarse están propensos a caer en la apostasía. Y por esa razón, el autor de los Hebreos da esta exhortación a la fidelidad, porque estaban en riesgo de caer en la apostasía. Hermanos, y si la apostasía antes era terrible, ahora es peor. Los creyentes que vuelven atrás y dejan de congregarse, es muy difícil que regresen a las iglesias. Es peor en estos tiempos, porque hay muchas más abstracciones, distracciones. Es peor. Es por ello que cada día es más difícil que los que un día se fueron regresen a la congregación. Nos congregamos para recibir la bendición prometida del Padre, para adorar el nombre de Dios. Nos congregamos para animarnos unos a otros en la fe. Nos congregamos para bendecirnos los unos a los otros. Usted sabe lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. Mire cómo Dios encuentra bueno en muy pocas palabras en la Biblia. Dios declara como bueno y delicioso. De hecho, yo veo que en la Biblia es la única parte de la Biblia donde aparece que dice que es bueno y delicioso. ¿Qué cosa es bueno y delicioso? Que estemos juntos en armonía. Y nos unimos y nos congregamos para poder trabajar juntos en la obra. Los tiempos actuales, los hechos en el mundo, nuestro país y sociedad actual son el tiempo propicio, más indicado para poder congregarnos. Mire, ¿por qué le digo esto? Por lo que dice el versículo número 25 al final. ¿Qué dice al final? Que debemos congregarnos tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Y de qué está hablando? De la venida del Señor. ¿Acaso no estamos más cerca de la venida del Señor? ¿O no? Claro que sí. Entonces, ¿cuánto más donde tenemos que congregarnos? Cuando veamos que la venida del Señor está más cerca. Más cerca. Y estos tiempos actuales demanda que nos congreguemos, porque el tiempo es corto, la venida del Señor está cerca. Y mire lo que dice el pasaje, no quiero pasar delante. Y tanto más cuando veis. ¿Se vio ese pasaje? ¿Esa palabra? Lo que le está diciendo a los creyentes, cuando ustedes están viendo que la venida está cerca. ¿Está viendo usted que la venida está cerca? Entonces, si usted está viendo de que la venida del Señor está cerca, con mayor razón tenemos que congregarnos. Hay dos verdades muy ciertas que deben ser una motivación para seguir esta instrucción. Primero, la venida del Señor está cerca.
Y lo segundo, que usted está más cerca de ir al Señor. ¿O no? Estamos más cerca de ir al encuentro del Señor. Si el Señor no viene, nosotros iremos a Él. Y nos queda poco. Unos más, otros menos. Pero el encuentro con el Señor está cercano. Esta es una exhortación a la fidelidad. Y hermano, cuando dice la palabra de Dios que la venida del Señor está cerca y vemos que el día se acerca, cada generación ha de vivir la fe como si fuera la última generación cristiana. Tenemos que vivir la fe como si fuera la última generación cristiana que queda. Así tenemos que vivir la fe. No sé si el Señor vendrá ahora, pero debo vivir mi vida como si fuera la última generación de mi familia cristiana. Y de esta forma, de un llamado al congregarnos, pasamos ahora a Efesios, capítulo 4. Efesios. Le invito a abrir la palabra en Efesios 4 y de esta forma hacemos el nexo. La iglesia, en la unidad del Espíritu. Ahí nos quedamos, congregados en hebreo, y seguimos hablando de la iglesia en la unidad del Espíritu. Fíjese que es un largo texto, del capítulo 4, versículo 1 al 16. Pero quiero compartir con ustedes esta lectura, Efesios 4, versículo 1 al 16, en la traducción lenguaje actual que habla la unidad en la iglesia. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir, quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndanse apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu. Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, como Cristo lo es, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él.
Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, quien es quien gobierna la Iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la Iglesia según sus funciones y quien hace cada uno trabaje en armonía para que la Iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor de Dios. Quise compartir con ustedes esta traducción, la unidad en el Espíritu. Pablo está encarcelado por su fidelidad y obediencia al Señor Jesucristo en este momento cuando escribe esta palabra. Y en el capítulo 4, versículo 1, él dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Nótese esa palabra, andéis. La palabra andar se encuentra 7 veces en la carta. Andéis. Es importante. Y andar para Pablo describe el estilo de vida de un creyente, no caminar. Les ruego como andéis, como ser parte del cuerpo de Cristo, como fuisteis llamados. Fíjese que Martín Lutero aconseja a los cristianos a responder a las tentaciones del enemigo de la siguiente manera: que cuando te venga la tentación, tú digas firmemente: yo soy un cristiano. Yo soy un cristiano. Si te sientes tentado, dice Lutero, di fuertemente: yo soy un cristiano. Les ruego que andéis como es digno, dice Pablo. Y sigue más adelante. ¿De qué manera? Versículo 2, con humildad. La humildad nos hace consciente de nuestra condición y nos capacita para poder estimar a los otros como mejores que nosotros, como nosotros. Después dice, con humildad, versículo 2, y además con mansedumbre. Es la actitud que sujeta a los tratos de Dios sin ninguna rebelión y a los maltratos de los hombres, con humildad, soportando con paciencia. ¿Se acuerda lo que decíamos la semana pasada? Que tenemos que soportarnos. Es decir, pasando por alto la falla de los otros. Y no es fácil. Acuerde que decíamos que podíamos hacerlo, sí, pero en el Señor. Y no se trata de mantener una fachada de cortesía, de tolerancia, cuando por dentro estoy hirviendo de enojo con el hermano. No, está todo bien. Pero después hablo a la espalda de él. Significa un amor positivo con aquellos que nos irritan y nos perturban. Solícitos, versículo 3. Solícitos, procurando mantener la unidad. Solícitos en mantener la unidad en el Espíritu. Pablo ruega a los cristianos a guardar la unidad. Pero para poder hacerlo hay que actuar con diligencia. Y debemos recordar que el Espíritu es el que nos une, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habita en el cuerpo, el que nos da la unidad. Debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. Mira el versículo 3 al final. La palabra pequeña, pero tan necesaria para la unidad, la paz. La paz es el vínculo que une a los miembros del cuerpo, a pesar de ser tan distintos, ser tan diferentes los unos a los otros.
Una reacción común cuando surgen diferencias entre nosotros, ¿cuál es? Me voy, renuncio a esta iglesia, aquí está mi cargo, ¿no? Es una conducta, esta es la última vez que asumo un cargo de esta naturaleza, ¿o no? Es una reacción como natural, el dividirse, el renunciar, el separarse del grupo. Y hermanos, hay suficiente carne en cada uno de nosotros para arruinar un ministerio. Hay suficiente carne en nosotros para arruinar una iglesia o cualquier obra de Dios si actuamos en la carne. Es por ello que debemos dar un baño, es más, sumergirnos y quedarnos un buen rato abajo en el Espíritu, para que mueran nuestros deseos. Y esto tenemos que hacerlo en el vínculo de la paz, la unidad en el Espíritu. Hermano, quiero decirte lo siguiente, hermana. Si tú estás en el Espíritu, vas a procurar sobre todas las cosas la unidad. La unidad. Sobre tu carne, sobre tus pensamientos, sobre todo la forma de conducir la obra, la iglesia, cómo deben hacerse las cosas. Sobre todo está la unidad. El vínculo. Fíjese que el vínculo es una palabra tan importante que incluso se trata en el ámbito matrimonial. ¿O no? Vínculo. En el vínculo de la paz. En vez de agigantar nuestras diferencias, lo que nosotros debemos recordar son los 7 vínculos de la unidad. Los 7 vínculos de la unidad, ¿cuáles son? Aquí los tenemos. Vamos a ver. Los 7 vínculos de la unidad que no debemos olvidar. Primero, un solo cuerpo. Segundo, un solo espíritu. Tercero, un solo Señor. Cuarto, una sola fe. Quinto, una misma esperanza. Sexto, un solo bautismo. Y séptimo, un solo Dios. ¿No dice ahí? Versículo 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí están los 7 vínculos de la unidad cristiana y Pablo los enumera. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que decíamos? ¿Qué decía Carlos Spurgeon lo que debía estar en la tapa de nuestras Biblias? Se olvidaron. Lo que Carlos Spurgeon decía que debía estar en la tapa de nuestras Biblias era: permaneced firmes. Permaneced firmes. Pero también deberían estar frente a nosotros en nuestras reuniones de asamblea los 7 vínculos. En nuestras reuniones de organización de ministerio, los 7 vínculos. En las reuniones de planificación, los 7 vínculos de la unidad deben estar presentes. Este es el tiempo donde más que nunca debemos estar solícitos en guardar la unidad. ¿Por qué? Hoy los inconversos hacen irrisión del pueblo evangélico, porque los ve divididos, los ve discutiendo públicamente por posturas políticas. Se ríen de los cristianos, se ríen de los evangélicos, se ríen de cómo se despellejan por las redes sociales, en Twitter, Instagram, en Facebook, cómo los cristianos se despellejan los unos a los otros. Los incrédulos se burlan de nuestra fe. Somos objeto de noticia por ello, pero no por Cristo. Si no, la comunidad evangélica dice que va a votar por esto,
La comunidad evangélica dice que va a votar por esto otro. De eso somos objeto de noticia, no por lo que proclamamos. Por supuesto que debemos estar informados. Por supuesto que debemos ser partícipes de la transformación institucional del país. De hecho, el cristiano debe ir a las urnas y votar con responsabilidad por aquello que se acerca más a los principios de la palabra de Dios y que facilite la promoción del Evangelio, porque el Evangelio es el único que puede transformar el corazón humano y hacer mejor la sociedad. Pero sobre todas las cosas, debemos estar solícitos en guardar la unidad. No ser un espectáculo para el mundo. No apasionarnos tanto, incluso más por la predicación del Evangelio que por la política, sino solícitos. El diccionario Strong, ¿qué dice respecto a ser solícito? ¿Qué significa? Dice, hacer el esfuerzo, estar pronto, procurar con diligencia. Eso es solícito. Y nosotros nos estamos esforzando, estamos haciendo el esfuerzo, estamos pronto para procurar con diligencia la unidad. Fíjese que el texto bíblico no dice que debemos esforzarnos en hacer unidad. No dice el texto bíblico eso, sino en mantener la unidad. ¿Sabe por qué el texto bíblico nos dice que nosotros debemos esforzarnos en hacer unidad? Porque la unidad no la hacemos nosotros. La unidad la hizo Cristo Jesús. La unidad está hecha. Ya se rompió el velo de separación. Lo que nosotros entonces tenemos que hacer es conservar la unidad que Cristo hizo. Porque la unidad la hizo el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, el primer vínculo, ¿se acuerda? Un solo cuerpo. Somos un cuerpo. Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está la cabeza con mayúsculas, ¿cierto? Porque ¿a qué nos referimos? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Entonces somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. A pesar de la diferencia de raza, de color, de idioma, de cultura, de temperamento, somos parte de un solo cuerpo. Corpus en el latín. Cada creyente es un miembro. Es la metáfora favorita de Pablo para hablar de la iglesia como un cuerpo. Es por eso que nos llamamos miembros de la iglesia. Y cuando uno dice los miembros de la iglesia, se refiere a los que son parte del cuerpo de Cristo, los que antes han recibido al Señor Jesús en su corazón. Usted no se convierte en miembro del cuerpo de Cristo porque está asistiendo a esta iglesia, ¿no? Usted primero debió haberse arrepentido de sus pecados y haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Eso está primero. Y Cristo no dirige un cuerpo fragmentado, sino un cuerpo unido. Porque cuando está Cristo a la cabeza, el cuerpo funciona. Y Cristo, Él no es Dios de muertos, dice la Biblia, sino Él es Dios de vivos. Dentro de la advertencia que Pablo hace a los creyentes, entonces estaba esta, porque los colosenses estaban en peligro de ser arrastrados por las herejías y filosofías. Por eso Él les dice esto a la iglesia de Colosas: y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Un espíritu. Segundo, el neuma, en griego,
aliento. Y si no hay aliento, el cuerpo está muerto. Es el aliento que da vida al cuerpo, es el espíritu. A través del soplo del Creador tuvo aliento el primer ser humano creado, ¿o no? En el Génesis, ¿te acuerdas? Y sopló Dios y cobró vida. Es el Espíritu de Cristo que le da vida a la iglesia. Tercero, ¿cuál es el tercer vínculo de la unidad? Una misma esperanza. Cada miembro de la iglesia es llamado al mismo destino. Hermanos, vamos en el mismo bus. Vamos en la marcha a la misma meta. Este es el secreto de la unidad cristiana. En cuarto lugar, el cuarto vínculo, un Señor. La primera forma de credo que surgió en la iglesia primitiva fue: Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:11. El primer credo, Jesucristo es el Señor. El Kyrios en griego. Y para Pablo es tan importante hablar de Jesucristo como el Señor, que en Efesios la palabra aparece 26 veces, la palabra Señor. Pero del capítulo 4 al capítulo 6, mire, es tan importante para Pablo que aparece 20 veces la palabra Señor. Él es el Kyrios. Él es el Señor, dice Pablo. En quinto lugar, ¿cuál es el quinto vínculo? Una fe. Una fe. Todos los cristianos están unidos porque han decidido rendirse en fe total al mismo Señor Jesucristo. El sexto vínculo, el bautismo. ¿Sabe que el bautismo era la confesión de fe pública, cierto?, de los primeros cristianos. ¿Cómo podemos reconocer a los que son cristianos o no en la persecución? Los cristianos eran reconocidos porque se bautizaban. Y el bautismo era público. Un bautismo. Y el séptimo vínculo, ¿cuál es? Un solo Dios y Padre. A diferencia de otros dioses, lo más grande que se puede decir de nuestro Dios no es que es rey, ni es que es juez, sino que es Padre. Y así nos enseñó Jesús a llamarle Padre nuestro. Entonces, la idea cristiana de Dios empieza con amor. Efesios 4. Desde los versículos 7 al 10, Pablo habla de las funciones de los miembros de la iglesia. De los versículos 11 al 13, Pablo habla de la organización y administración de la iglesia. Y del versículo 14 al 16, habla del crecimiento de la iglesia cuando está unida a Cristo. Yo soy un incentivador y animador a los que hermanos se preparen bíblicamente. De hecho, varios de nuestros maestros han estudiado en los institutos bíblicos regional, han recibido diplomado y certificado de estudio bíblico. Están trabajando en las misiones, están trabajando en algunos ministerios. 15 hermanos han estudiado en el instituto bíblico y les animo a hacerlo. Y animo a la iglesia que dentro de lo posible podamos apoyarle. Y les animo a seguir estudiando si es posible. De hecho, 5 hermanos actualmente están estudiando en el Instituto Bíblico Regional. Motivé y respaldé a un hermano ante la iglesia para que estudiara en el Seminario Teológico Bautista en Santiago. Y está estudiando teología en su segundo año. Y ahora está haciendo clases a los jóvenes en este momento. Y en plena pandemia fue animado. Sin embargo, observo que una de las grandes debilidades de quienes estudian teología es el valor, el conocimiento y la práctica de la eclesiología. Es una debilidad la práctica de la eclesiología.
No sé si es parte de la malla curricular de los institutos o seminarios, pero considero que la eclesiología tiene que ser una asignatura obligatoria. Los estudiantes deben saber cuál es el significado de la iglesia, a eso me refiero. La iglesia, la eclesia en griego. Estudiar la iglesia. Deben saber cuál es el significado de la iglesia, cuál es su compromiso con la iglesia local. No es posible que estudiantes de los institutos bíblicos y seminarios ni siquiera se congreguen en una iglesia, hermanos. Pero están estudiando en los institutos bíblicos. Y tampoco sirvan en una iglesia. Y a veces porque están demasiado ocupados en el seminario, en el instituto. Pero el seminario y el instituto no son iglesias. Es todo lo contrario. Nos preparamos el seminario y el instituto para servir a la iglesia. En mi tiempo era obligatorio servir en una iglesia local. Me matriculé en el seminario, la próxima semana ya debía estar sirviendo en una iglesia. Y no conocía a nadie, ni sabía qué iglesia. Y es más, había un ministerio que se llamaba el ministerio supervisado del seminario. El seminario supervisaba que el estudiante estuviera sirviendo en la iglesia local. Y no solamente eso, le pedía el seminario un informe al liderazgo de la iglesia de cómo estaba sirviendo el estudiante en la iglesia. Hace falta eso, ¿no? Y la iglesia daba un informe del estudiante de cómo estaba sirviendo en la iglesia local. Y eso era parte de su nota. Por eso hace falta la eclesiología. Los estudiantes deben conocer la importancia de la iglesia en su desarrollo espiritual. Hay hermanos que han estudiado en el instituto y han dejado de congregarse. Por eso, deben saber cómo aterrizar la teología que estudian en el seminario a la vida de la iglesia. Deben saber cuál es su rol y responsabilidad como miembro de la iglesia en la comunidad de fe. Muchos estudian, pero no saben cómo manejar la información que reciben, de tal manera que en vez de ser de bendición para la iglesia, son objeto de confusión para sus hermanos por el conocimiento teológico adquirido. A veces llegan hablando hebreo y griego a la iglesia y nadie entiende. Entonces, ¿en qué beneficia a la iglesia local tener hermanos con vastos conocimientos teológicos y no valoran el amor fraternal, no valoran la fraternidad y de cómo cultivar y manejar relaciones sanas dentro de la iglesia? Y la teología, sin la eclesiología, no sirve. La eclesiología, la iglesia, es el campo práctico de la teología. Conversando con un amigo en el verano, me contaba que estaba tomando un curso de cultura hebrea con un anciano profesor, eminente profesor de hebreo. Un hombre muy versado, un hombre muy culto, y era un honor ser un alumno con él. Porque este hombre tiene un manejo de la cultura hebrea extraordinario y el manejo del hebreo y de la cultura, y hablar con él del Antiguo Testamento es fascinante. Y él estaba encantado con el estudio, incluso me invitó a mí a hacer un curso virtual con este profesor. Hermano, si usted va a estudiar hebreo, tiene que dedicarle 3 horas diarias más o menos a estudiar hebreo. Y yo digo, yo no tengo tiempo. Pero él estaba fascinado. Pero lo que él me conversó, que un día tuvo el tiempo para conversar con esta eminencia, y le hizo la siguiente pregunta. Le dijo, ¿usted se siente realizado con su vida y con la tarea académica que usted desarrolla?
Y el profesor le respondió lo siguiente. Él le dijo: me encanta hacer clases. Y agradezco a la vida por haberme dado la oportunidad de ser un docente. Sin embargo, él no estaba contento del todo. ¿Y qué era lo que no tenía contento a esta eminencia? Lo que no lo tenía contento era, dijo, es la forma que yo he tenido en mi vida de responder a otros creyentes que piensan distinto como yo. Y eso no me tiene contento. Yo fui tan apasionado, tan celoso con lo que sabía y mis conocimientos, que me convertí en una persona intolerante hacia otras personas, a otros creyentes que piensan como yo. Que terminé desvinculándome de distintas congregaciones, porque iba a congregarme a tal iglesia, no me gustaba y creía que no era verdad lo que estaba diciendo el maestro, me voy. Y me voy a otra y así sucesivamente. Y parece que en ninguna congregación tenían mi misma forma de pensar. Y él dijo: estoy terminando mis días solo y sin nexos con ninguna comunidad de fe y con ningún creyente con quien pueda compartir más allá de nuestras diferencias e interpretaciones de la palabra de Dios. ¿Qué le parece a usted? Por eso tenemos que tener cuidado también y valorar la eclesiología, valorar la comunidad de fe, valorar lo que es la iglesia. Yo sé que aquí hay hermanos que piensan muy diferentes como yo, pero me toleran. Y ese es el tema, tolerancia. Por eso les cuento que hace falta una eclesiología. Una de las características de nuestro tiempo es que la gente habla de religión y teología más que ninguna de las épocas anteriores. Y los cristianos tienen que esforzarse a menudo con argumentos para defender a aquellos que se levantan en contra de la iglesia, en contra de la palabra de Dios y contra Dios mismo. Solo hay una manera de evitar que nos hagan perder el equilibrio con la última moda religiosa, y es creciendo constantemente en Cristo. Pero eso sucede solamente cuando estamos unidos a la cabeza que es Cristo Jesús. Lo único que puede mantener a un cristiano firme en la fe y libre de la seducción es la íntima comunión con Cristo Jesús, que es la cabeza, la mente, la directriz de la iglesia. El autor de los Hebreos nos enseñó el equilibrio. Volvemos a Hebreos. Nos enseñó el equilibrio la semana pasada. Acerquémonos a Él con un corazón sincero. Segundo, nos enseñó a mantenernos firmes y sin fluctuar. Y tercero, nos enseñó a mantener el equilibrio. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y Pablo, en esta hora, ¿qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado los 7 vínculos, los vínculos de la unidad. ¿Los vínculos los recordamos? ¿Cuáles son? 7 vínculos. Un solo cuerpo. Segundo, un solo espíritu. Tercero, una sola esperanza. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Señor y Padre de todos. Los 7 vínculos. Se requieren
otros vínculos más para mantenernos unidos como comunidad de fe? Creo que no. ¿Cuánto valor le asigna usted a la iglesia local? ¿Cuánto valor le asigna? ¿De cuánta importancia ha sido para usted en su desarrollo espiritual la iglesia local? Tremendo, ¿cierto? Porque la fe no podemos vivirla en el aislamiento y en la soledad. Nos necesitamos. Como ayer compartía con los jóvenes, una palabra de Dios. Venimos a la iglesia para retroalimentarnos. ¿Y qué significa eso? Retroalimentarnos. Y retroalimentarnos. Unos a los otros, ¿cierto? Yo te bendigo, tú me bendices. Yo vengo a recibir, pero también vengo a entregar. Por eso muchas personas se sienten frustradas, porque vienen a la iglesia a recibir. Y quieren que llegue y se le entregue, de inmediato se le sirva. Pero ellos no vienen a entregar y se decepcionan. Pero venimos a la iglesia a retroalimentarnos, porque estamos unidos. Un miembro del cuerpo cuando está enfermo no se sana solo. ¿Qué pasa con un miembro del cuerpo cuando está solo? Se descompone, se aísla, se muere. Necesita del cuerpo para poder encontrar la sanidad. Se pudre un miembro del cuerpo en la soledad. Necesitamos retroalimentarnos los unos a los otros. Así que no creas que tu bendición cuando llegan no es importante, o el saludar a otros no lo es. Debemos retroalimentarnos, saludarnos, bendecirnos, darle una bienvenida calurosa a nuestros hermanos en la fe. La iglesia entonces es la unidad del Espíritu. ¿De qué forma podemos ser edificación para la iglesia? ¿Cuánto valor le asignamos? La unidad en el Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor para estar finalizando esta palabra de Dios. Señor, enséñanos a amar a su esposa, la iglesia, que un día usted vendrá a buscar, y que esta iglesia, la esposa, se encuentre radiante como novia, Señor. Enséñanos a amar a la esposa, no solo amar a Cristo, sino amar a la esposa de Cristo. Ayúdenos, Señor, a vivir y a estar en el vínculo de ser un solo cuerpo, de estar en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir. Señor, porque lo tenemos a usted, tenemos un solo Señor, todos. Todos hemos llegado a los pies del mismo Señor. Tenemos una misma fe, tenemos una misma esperanza y también hemos hecho profesión de fe a través de las aguas del bautismo, identificándonos con su muerte y resurrección. Y Señor, gracias porque tenemos a usted, a un solo Dios y Padre de todos. Ayúdanos a valorar la iglesia, amarla sobre todas las cosas, Señor, y hacer todo lo que sea necesario para cuando tengamos la oportunidad de congregarnos, el poder hacerlo. Hacer todos los ajustes, prepararnos incluso el día antes, Señor, para que no tengamos tropiezo, para que ganemos tiempo, para que podamos llegar a la hora y no perdernos nada. Señor, incluso estar en la primera parte, junto con los niños y la familia y los maestros, adorando tu nombre. Gracias, papá, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor.